Hay una ley inquebrantable en la Biblia, y es con respecto a la muerte, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y aquí explicamos que cuando la Biblia habla de juicio, se está refiriendo a la condenación eterna en el infierno, la cual solamente hay una forma de evitarla, y es a través del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. O sea, que para entrar al reino de Dios hay que nacer de nuevo, porque el que no nace dos veces tendrá que morir dos veces. Hoy presentamos el tema, el infierno. Para el desarrollo de esta enseñanza, vamos a tomar el pasaje bíblico de Marcos capítulo 9, versículos 43 al 44, que dicen así: Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Hasta aquí la cita. Raras veces escuchamos mensajes sobre el infierno, y tal pareciera que esta doctrina no es muy popular en los mensajes evangélicos. Sin embargo, se escuchan mensajes en cantidad que hablan de amor, de la juventud, de la prosperidad, del noviazgo, de las drogas, cómo combatir el SIDA, y también mensajes cómo salvar la familia, etcétera, etcétera. Por otra parte, los mensajes sobre la muerte, por lo general solamente se predican en los velorios de los muertos. Y aunque todos estos temas que hemos mencionado, por supuesto que tienen su importancia, consideramos también necesario hablar sobre el infierno, ya que es una doctrina que se encuentra bastante ampliada principalmente en el Nuevo Testamento, y es natural que por lo tétrico que es este lugar, donde se habla de tormentos, de fuego, de gusanos, de tinieblas, de prisiones tenebrosas, todo esto llena de espanto a muchas personas, y prefieren no hablar de ello. Otros es que creen en el infierno, pero lo sustituyeron por un purgatorio imaginario que no existe, porque los que creen en esto, el purgatorio tiene algunas ventajas. Por una parte, las llamas son menos calientes que las del infierno, y por otra parte, hay una esperanza de que el muerto pueda salir algún día del purgatorio, por medio de misas y novenarios. Pero aclaramos que los que se inventaron esta doctrina, lo único que hacen es sacar dinero y jugar con el sentimentalismo de las personas, porque la Biblia, en ninguna de sus 66 libros, se encuentra ni siquiera una sola vez la palabra purgatorio. Otras sectas es que niegan la existencia del infierno y aducen que todo lo que la Biblia menciona con respecto a este lugar de tormento, todo es simbólico, que no hay tal llamas, no hay gusanos, y aún Satanás y los demonios serán aniquilados, o sea que dejarán de existir. Además dicen las sectas que Dios es amor, y por esta razón Dios no sería capaz de condenar a ningún pecador a un tormento eterno. Pero todos los que piensan de esta manera dejaron la doctrina bíblica para caer en la doctrina de los demonios, tal como dice Primera de Timoteo capítulo 4 y versículo 1. Todos sabemos que Dios es amor, claro que sí. Así lo dice Primera de Juan capítulo 4 y versículo 8. Pero recordemos que también Dios es fuego que consume, o fuego consumidor, como dice el libro de Deuteronomios, capítulo 4, versículo 24, y también Hebreos capítulo 12, versículo 29. Estos pasajes nos enseñan que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero, por otra parte, también aplica Dios su justicia a los rebeldes, sin contemplaciones y sin hacer acepción de personas. La palabra de Dios dice que el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Por su parte, Cristo dijo: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan capítulo 8, versículo 24. Aquí explicamos que las palabras morirá
y moriréis, no se está refiriendo a la muerte física, porque de esta muerte participan tanto justos como pecadores. Aquí se habla de la muerte del alma, o sea, de la condenación en el infierno. Y aquí solamente están incluidos los que mueren sin Cristo, porque para los creyentes en Cristo Jesús hay un panorama diferente. Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan capítulo 11, versículo 25. Esto quiere decir que aunque el cuerpo muera, el alma no muere, sino que vive. Ahora vamos a citar lo que Dios dice con respecto a la muerte. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Ezequiel capítulo 18, versículo 32. ¿Qué significa esta frase? Porque no quiero la muerte del que muere. Si no hubiera una muerte de condenación eterna, esta frase no tendría ningún sentido. Pero aquí se está hablando de dos muertes, la muerte del cuerpo y la muerte del alma. Y como ya lo expusimos anteriormente, que de la muerte física participan justos y pecadores, pero de la otra muerte solamente participan los pecadores que murieron sin Cristo. Y la frase de Ezequiel capítulo 18 y versículo 32 se entendería de la siguiente manera: porque no quiero la condenación del alma de todos los que físicamente mueren. La muerte del cuerpo nadie la puede evitar, pero la condenación en el infierno sí se puede evitar, siempre y cuando la persona se arrepienta de sus pecados y reciba al Señor Jesucristo como su Salvador. Pero esto será mientras permanezca vivo en este mundo, porque Dios no puede salvar muertos. Así lo dice Mateo capítulo 22 y versículo 32. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se habla de la condenación eterna, y fue nuestro Señor Jesucristo quien más se extendió en esta enseñanza de la existencia del infierno, y nos dice por medio del evangelista Marcos que es preferible perder un ojo, una mano o un pie, o sea, entrar incompleto al cielo, que con todos sus miembros ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Marcos capítulo 9, versículos 43 al 48. Aquí se da a entender que esos gusanos infernales son inmunes al fuego, y las llamas son interminables. Por su parte, el profeta Isaías nos dice que los pecadores serán consumidos por el fuego, y su morada será con las llamas eternas. Isaías capítulo 33, versículo 14. Cuando nuestro Señor Jesucristo vio la conducta de los fariseos, que estaban llenos de soberbia, de orgullo y de insensatez, les dio la siguiente amonestación: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mateo capítulo 23, versículo 33. Esta amonestación fue bastante fuerte, porque al llamarlos serpientes y víboras, prácticamente los estaba comparando con el diablo, y al mismo tiempo les hace ver que si siguen en esa actitud necia, no solamente de rechazarlo, sino también de atacarlo, una sola sentencia hay para ellos, y que por ningún medio humano se la podrán quitar de encima, y es la condenación en el infierno. Y sin lugar a dudas, estos fariseos se ganaron su propia condenación, porque no solamente atacaron al Señor Jesucristo, sino que también blasfemaron al Espíritu Santo al decir que el Señor tenía espíritu inmundo, y que por ese espíritu echaba fuera los demonios. Mateo 12, versículo 24. Oigamos las palabras del Señor Jesucristo: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Marcos capítulo 3, versículos 28 y 29. La frase reo de juicio eterno quiere decir condenación eterna en el infierno. Ahora veamos lo que sucederá cuando el Señor venga por segunda vez y haga juicio contra las naciones, ya que éstas serán reunidas delante de Él, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda.
y después de hacer un repaso de lo que hizo un grupo y lo que no hizo el otro grupo, dirá a este último, o sea, a los cabritos: oigamos esta sentencia: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y concluye este juicio cuando el Señor se dirige al grupo de los malditos y dice: e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Mateo capítulo 25, versículos 41 al 46. Aquí vamos a notar que los dos destinos son eternos, tanto para los justos como para los injustos. Y aunque tenemos que admitir que en el mundo son millones los que no creen en este juicio, la incredulidad de ellos no le resta valor a la palabra que fue dicha por Cristo Jesús, que hay un castigo eterno en el infierno para todos los incrédulos, y podemos deducir que ese lugar es bastante tenebroso y de gran sufrimiento para todos los que ahí son confinados. El tormento que ahí se experimenta va más allá de lo que puede experimentar una mente humana, y precisamente que fue por lo drástico que es este castigo, que son muchas las personas que dudan que exista un lugar así. Los inconversos, algunos de ellos que están acostumbrados a una vida llena de vicios y toda clase de actos degradantes, creen en el infierno, pero en una forma diferente a como lo presenta la Biblia. Y no solamente creen que existe tal lugar, sino que creen que ahí van a ir a parar ellos cuando se mueran, porque en el infierno, según ellos, hay de todo lo que ellos usan y hacen aquí en la tierra. Otros dicen que no hay infierno, y que en la tumba se acaba todo, y sabiendo que esta vida es tan corta, entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y cuando hablamos de doctrinas religiosas no bíblicas, algunas de ellas afirman que en verdad hay un infierno literal, pero que ningún pecador será atormentado allí, sino que los pecadores serán totalmente aniquilados, incluyendo a Satanás y los demonios. Estos seres malvados dejarán de existir, dicen algunas doctrinas no bíblicas, pero la palabra de Dios, la Biblia, habla claramente sobre el destino final de los impíos y pecadores, y dice que serán atormentados con fuego y azufre, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 14, versículos 10 y 11. Aquí podemos ver que no hay tal aniquilación, sino tormento eterno. Recordemos que para castigar, Dios no usa los métodos humanos. Las leyes terrenales castigan el delito, Dios castiga el pecado. Las leyes terrenales imponen sentencias por años, Dios es por la eternidad. No olvidemos que la paga del pecado es la muerte en el infierno, y el pecado más grande, que está por encima de todos los pecados, es rechazar al Señor Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas. Así lo explica el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 18. Hay castigos que Dios en verdad está imponiendo al mundo hoy. En este tiempo y también en los juicios de la gran tribulación, el mundo padecerá en una forma horrible y espantosa, pero nunca se puede comparar el castigo que se sufre en un cuerpo humano como el castigo que Dios impondrá cuando las personas sean sentenciadas y lanzadas al lago de fuego. Ese será un castigo que durará por toda la eternidad. Amigo, ¿quiere usted escapar de la condenación eterna? Reciba al Señor Jesucristo y escape por su vida, ahora que hay tiempo, porque si no lo hace ahora, después de muerto, para usted no habrá ninguna esperanza. Continuaremos. Y siguiendo con el tema sobre el infierno, vamos a reforzar esta doctrina con lo que Cristo enseñó en el caso del rico y Lázaro. Oigamos las palabras del Señor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas,
y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Lucas capítulo 16, versículos 19 al 24. Algunas veces a esta historia se le ha dado el significado de parábola, o sea que es una ilustración nada más, y que no hay tal tormento eterno, ni gusanos, ni llamas. Aducen que las llamas son simbólicas, y los gusanos que el Señor menciona en Marcos capítulo 9, versículos 43 al 48, dicen que no son reales, sino que se trata del gusano de la conciencia, que le reprochará al condenado en el infierno por no haberse salvado mientras vivía en el mundo. Pero explicamos que si se tratara del gusano de la conciencia, Cristo lo hubiese dicho en una forma clara, y en vez de decir, el gusano de ellos no muere, hubiese dicho, la conciencia de ellos no los dejará tranquilos jamás. Así de sencillo, sin darle más vueltas al asunto. Y con respecto al rico y Lázaro, esto no es una parábola, porque en las parábolas no se usan nombres de personas, y aquí aparece el nombre del mendigo que se llama Lázaro. También aparece el nombre de Abraham y el de Moisés. Por tanto, este caso no se trata de una ilustración, sino de una realidad, o sea que el hombre rico y Lázaro existieron realmente. Ahora voy a explicar lo que es una parábola. Una parábola es una ilustración terrenal para dar a conocer una doctrina, o sea una verdad celestial. Y por la razón que las parábolas no son hechos reales, por eso no se usan nombres de personas. Mencionaré algunas de ellas: el sembrador, el trigo y la cizaña, la semilla de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio, la red, las 100 ovejas, la moneda perdida, el hijo pródigo, la viuda y el juez injusto, el mayordomo infiel, la gran cena, la fiesta de las bodas, los labradores malvados, el fariseo y el publicano, las 10 vírgenes, etcétera, etcétera. Todas estas son parábolas, porque no son hechos reales, pero el rico y Lázaro sí es un hecho real. Por tanto, las llamas, la gran sed que se siente, el tormento y la angustia que allí se experimenta, esto es tan real como que usted me está escuchando ahora mismo. Cuando el Señor menciona al rico, nos dice que llegó el día cuando éste tuvo que morir y fue sepultado. Podemos imaginarnos que a la vela de este difunto acudieron muchas personas, ya que tenía amigos con quienes diariamente compartía sus banquetes, y por consiguiente que su entierro tenía que ser de lo mejor y lo más sofisticado, donde posiblemente hubieron hasta discursos exaltando las virtudes del finado. Luego la procesión fúnebre llegó hasta el cementerio, y con sumo cuidado depositaron el cuerpo en la sepultura. Pero lo que todos ignoraban es que ya hacía bastante rato el alma de ese desdichado había viajado una considerable distancia desde la superficie terrestre hasta las profundidades del infierno. Y mientras los asistentes al entierro contemplan por última vez el rostro bien maquillado del difunto, en el infierno se presenta un cuadro totalmente diferente. Dice el Señor Jesucristo narrando este caso, que este finado alzó sus ojos estando en tormentos. Lucas capítulo 16, versículo 23. Aquí la palabra tormento no se refiere únicamente a las llamas que lo envuelven, sino también a la sed insoportable que se siente. Pero qué alivio, allá en el otro extremo, en el paraíso, ve a Lázaro recostado en el pecho de Abraham. Y por lo menos en ese momento, este hombre abriga una esperanza, y le grita al padre Abraham para que envíe a Lázaro, y moje la punta de su dedo en agua, y le refresque la lengua porque el fuego es insoportable.
Pero toda esperanza se desvanece con la respuesta del padre Abraham, porque nada se puede hacer en su favor. Notemos aquí que en el infierno todos los sentidos funcionan normalmente. Este rico habló, escuchó, sintió sed, vio de lejos al padre Abraham y también tenía una memoria bien despierta, pues se acuerda que en la tierra tiene 5 hermanos, que son impíos o peores que él, y pide que Lázaro haga el papel del conserje y que vaya a avisarles de todo lo que está ocurriendo allá abajo, a fin de que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero tampoco aquí se le complace, porque la respuesta de Abraham es: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Pero esta respuesta no satisface al que está ardiendo en las llamas, y ruega una vez más y dice: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham corta ese diálogo con las siguientes palabras: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Aquí vamos a notar, según las palabras del que está en tormento, que el mensaje de los profetas no iba a ser escuchado. En este período de gracia, del cual llevamos 2000 años, los predicadores se lanzan por todo el mundo, llevando el mensaje del arrepentimiento y de la salvación en Cristo Jesús. Y aunque se salvan unos pocos, la mayoría en el mundo cierran sus oídos al mensaje de la palabra de Dios. Pero ¿qué tal si alguno se levanta de entre los muertos? Alguien que ha visto las llamas del infierno personalmente, se levantara precisamente y viniera y le predicara al mundo lo que él ha visto del infierno, preguntamos, ¿se arrepentiría el mundo con esta predicación de que un muerto les predicara? Yo diría que no, porque hace 20 siglos hubo uno que se levantó de entre los muertos y estuvo en el infierno, pero al tercer día resucitó. Algunos han creído su mensaje, pero la mayoría del mundo son incrédulos, y Cristo es el único que ha estado en el infierno y ha resucitado con un cuerpo glorificado. Y razón tenía Abraham cuando le dijo al que estaba en tormentos que los impíos no se convencerían, aunque ya hubo uno que se levantó de entre los muertos. La incredulidad a las verdades bíblicas ha llevado a los incrédulos a formar sus propias doctrinas, tal como sucede con el purgatorio, un lugar imaginario que no existe, pero inventado por el Vaticano para darle una falsa esperanza a los parientes de los muertos, porque del purgatorio hay esperanza de salir algún día, dicen ellos, y esa es la razón por la cual la gente religiosa manda a oficiar misas y novenarios en favor de los parientes difuntos, usando siempre el conocido y rayado eslogan: que Dios los saque de penas y los lleve a descansar. Pero Dios deja oír su voz ahora mismo para los que creen tales enseñanzas y les dice: erráis ignorando las Escrituras, porque Dios no es Dios de muertos sino de vivos. Mateo capítulo 22, versículos 29 al 32. Y eso de que Dios los saque de penas y los lleve a descansar, esto no tiene sentido, es una vulgaridad total. Porque la Biblia dice que el que se va de esta vida sin Cristo, o sea, sin salvación, su castigo será eterno, y no tendrán descanso en paz, no lo tendrán por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 14, versículo 11, repito esta cita, Apocalipsis 14, 11. En el mundo se practican muchas clases de pecados, y pudiéramos hacer una larga lista de ellos, entre los cuales están la hechicería, el satanismo, la idolatría, los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones, las borracheras, el homosexualismo, las violencias de todo tipo, etcétera, etcétera. Pero permítame explicar que aunque estos son pecados graves, hay un pecado más grande que todos estos, que es el que conduce al hombre al infierno, y ese pecado es rechazar al Señor Jesucristo como Salvador de sus vidas. Así lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 18, y citamos: el que en él cree, en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Con este pasaje se demuestra
que toda aquella persona que después de oír el mensaje del Evangelio rechaza a Cristo como su Salvador, la Biblia no dice que va a ser condenado, sino que ya es condenado. O sea que la sentencia está sobre su cabeza y solamente falta que muera para que el castigo se haga efectivo. Y solamente también hay una forma o manera de evitar esa condena, y es que antes de morir cambie de opinión la persona y se decida recibir a Cristo y se salve. Esta es la única forma de escapar del fuego eterno del infierno, pues la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así lo dice Romanos capítulo 8 versículo 1. Explicamos que Dios no quiere la condenación para ningún ser humano, sino que manda a todos a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Libro de los Hechos capítulo 17 versículos 30 y 31. Con este pasaje se da a entender que va a haber un juicio y los pecadores tienen que escoger el camino de la vida o el camino de la muerte. Aquí no es Dios, sino que es el hombre quien decide esta situación. Y vale la pena explicar que Dios no tiene niños bonitos, ni preferidos. Él no hace acepción de personas. A nadie jala para meterlo al cielo, ni a nadie empuja para lanzarlo al infierno. Cada quien escoge su destino eterno según sea su posición con respecto al Señor Jesucristo, mientras viva, por supuesto, en este mundo. Mencionaremos el caso de Judas, que perdió su alma en el infierno, y es Cristo mismo quien testifica de ello en Juan 17, versículo 12, y el apóstol Pedro recalca la condenación de Judas en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 25. Pero si Judas se perdió, no fue porque Dios lo condenara por el grave pecado de haber vendido a su maestro, sino que él no solicitó el perdón por medio de un arrepentimiento, y en vez de buscar a Cristo, tomó el camino equivocado de ir donde los sacerdotes, y a ellos les confesó su pecado. Oigamos esta confesión de Judas y la respuesta que recibe: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos, los sacerdotes, dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Mateo capítulo 27, versículo 4. ¿Qué le podía importar la salvación de Judas a los sacerdotes, si al único que le interesa salvar al pecador es a Cristo Jesús, quien murió en la cruz por todo el mundo, para limpiar nuestros pecados con su sangre y evitarnos de esta manera una terrible condenación en el infierno? Y continuando con el tema sobre el infierno, la Biblia dice: ¿qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Libro de Nahum, capítulo 1, versículo 9. Y nos preguntamos, ¿quiénes son los enemigos de Jehová? Todo aquel que rechaza al Señor Jesucristo y su sacrificio expiatorio en la cruz, la Biblia lo considera un enemigo de Dios. Cristo mismo lo dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo capítulo 12, versículo 30. ¿Y qué castigo se le puede dar a los enemigos del Señor? La palabra de Dios dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Libro de Hebreos capítulo 10, versículo 31. Una cosa es bueno saber, y es que si caer en poder del diablo es horrible, más horrible y espantoso es caer en las manos de Dios para ser castigado y condenado. El Señor Jesucristo advirtió a sus discípulos del peligro que iban a correr por causa de llevar el mensaje del Evangelio, y les dijo: y no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo capítulo 10, versículo 28. Explicamos que el único que puede mandar al infierno a los pecadores es Dios, y no el diablo. Esta serpiente antigua será uno más de los que serán lanzados al lago de fuego, como nos dice Apocalipsis capítulo 20 y versículo 10. No olvidemos que el infierno es un lugar de tormento que hay que evitar a toda costa. Nuestro Señor Jesucristo le dio tanta importancia a esta enseñanza que dijo que era preferible entrar incompleto al cielo que ser echado entero
al infierno. Ahora explicaremos que el infierno se conoce con diferentes nombres en toda la Biblia. El Seol es uno de los nombres con que se conoce en el Antiguo Testamento, y Seol es una palabra hebrea. Veamos un caso que sucedió en el tiempo de Moisés, cuando Coré, Datán y Abirán se rebelaron aduciendo que ellos también eran santos, y quisieron ocupar puestos que Dios no les había dado. Y por la falta de respeto que tuvieron hacia Moisés, Dios les envió un juicio, que ellos con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Libro de Números, capítulo 16, versículo 33. A estos ni siquiera los enterraron, porque la tierra se abrió y se los tragó, y vivos descendieron hasta el infierno. Por su parte, el pueblo de Israel se rebeló contra Dios y contra Moisés, y por esta causa Dios los enjuició en el desierto. Y tal parece que esta gente no fue salva, porque fuego se ha encendido en mi ira, dice Dios, y arderá hasta las profundidades del Seol. Libro de Deuteronomios, capítulo 32, versículo 22. David decía, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Salmo, capítulo 9, versículo 17. Por su parte, el profeta Isaías nos dice que el Seol, o sea, el infierno, agrandó su interior y sin medida extendió su boca, y hasta allá descenderá la gloria de los impíos. Isaías capítulo 5, versículo 14. En el Nuevo Testamento no aparece la palabra Seol, y para referirse al infierno aparece la palabra Hades, que es una palabra griega. El infierno es el lugar de castigo eterno para todos los pecadores e impíos que murieron en sus pecados y no fueron lavados en la sangre del Cordero. Estos sufrirán pena de eterna condenación en las llamas eternas. Veamos ahora un ejemplo de lo que nos dice el apóstol Judas con respecto a lo que estamos exponiendo y citamos. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Libro de Judas, versículos 6 y 7. Aquí encontramos una enseñanza bastante clara entre estos dos grupos a quienes Dios les dicta sentencia por sus abominables pecados. Y en primer lugar tenemos a los ángeles que no guardaron su dignidad, y Judas nos da a entender que estos seres cometieron fornicación. Judas versículo 7. Y algunos expositores bíblicos creen que a estos ángeles es que se refiere el capítulo 6 de Génesis, cuando habla que los hijos de Dios fornicaron con las hijas de los hombres. Génesis capítulo 6, versículos 1 y 2. El asunto no lo vamos a discutir aquí, si fueron o no fueron. Lo importante es que hubo ángeles que pecaron. Y el apóstol Pedro, refiriéndose a estos mismos ángeles, nos dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2 y versículo 4. Ahora tenemos el otro grupo que no son celestiales sino terrenales, como ser los habitantes de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que fueron puestas como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. En la destrucción de estas ciudades vamos a encontrar dos clases de juicios. En los dos está el elemento del fuego. Para la destrucción de las ciudades y la muerte física de aquellos perversos, leemos lo siguiente: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Génesis capítulo 19, versículos 27 y 28. El otro juicio trata de la condenación, pero esta es por la eternidad, o sea que esos desdichados no tienen pasado ni tienen futuro, existen en un eterno presente, tal como fue también la suerte
que corrieron los contemporáneos de Noé, que perecieron en el diluvio, y Cristo mismo da testimonio que esa gente se perdió. Mateo capítulo 24 versículos 37 al 39. Y el apóstol Pedro nos dice que cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, descendió en su espíritu hasta el infierno, y ahí vio a los que perecieron en el diluvio, y recordemos que desde el diluvio hasta la muerte de Cristo habían pasado más de 2000 años. Pero cuando el Señor se entrevista con ellos, les hace ver la causa por la cual se encuentran en ese lugar. Pero esos muertos no estaban disfrutando de sus orgías, ni estaban alegres por el vino, ni divirtiéndose en las discotecas, en los estadios, en los salones de baile, en juegos de azahar. No, su situación era muy diferente. La Escritura dice que estaban encarcelados. Primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20. Y su tormento será por los siglos de los siglos. Apocalipsis 14, versículo 11. El Señor llamó también al infierno como las tinieblas de afuera. Mateo capítulo 8, versículo 12, 22, 13 y 25, 30. Esto quiere decir que en el infierno no solamente hay fuego, azufre, gusanos, falta de agua, donde la sed es insoportable, sino que el infierno es un lugar de tinieblas y donde no existe ninguna esperanza de que algún día pueda llegar la luz. El apóstol Pablo nos alienta y nos dice que nosotros no nos entristezcamos a los creyentes como aquellos que no tienen esperanza. Primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. En este mundo son millones los que no creen que hay un cielo de felicidad para los justos y por consiguiente no creen en un infierno de castigo para los malos. A continuación, daremos a conocer el testimonio de un grupo de científicos rusos encabezados por el doctor Víctor Aksakov, y que en su trabajo de excavación llegaron casi hasta las puertas del infierno. Esto sucedió en Siberia, que es parte de Rusia. El testimonio es tomado del periódico inglés El Sol. Dice así este reportaje: científicos temen haber abierto las puertas del infierno. Un grupo de geólogos, taladrando un hueco de 9 millas de profundidad, escuchan gritos humanos. Los gritos de almas humanas se han escuchado viniendo del hueco más profundo del mundo, donde investigadores aterrorizados temen haber desatado las fuerzas diabólicas del infierno sobre la tierra. La información que estamos recopilando es tan impresionante que francamente nos amedrenta lo que podamos encontrar allá abajo, declara el doctor Víctor Aksakov, director del proyecto para taladrar un hoyo de 9 millas de profundidad en la remota Siberia, en Rusia. Los teólogos quedaron atónitos, o sea, estas personas, más que todo los geólogos, estos geólogos quedaron atónitos después de taladrar varias millas dentro de la capa rocosa y notaron que el taladro que usaban empezó a revolotear locamente. La única explicación que podemos dar es que el corazón de la tierra es hueco, declara el doctor Víctor Aksakov. Otra sorpresa fue el intenso calor detectado en las entrañas de la tierra. Nuestros cálculos indicaban temperaturas de 2000 grados Fahrenheit. Esto es 10 veces mayor de lo esperado. Tal parece como si un infierno ardiendo estuviera destruyendo el corazón de la tierra, señala el doctor Aksakov. Sin embargo, el último descubrimiento ha sido aterrador, que los científicos temen continuar con el proyecto. En un intento por escuchar el movimiento de la Tierra en sus diferentes niveles, los científicos introdujeron en la abertura un micrófono de alta sensibilidad. Lo que a continuación escucharon los científicos rusos a través del micrófono los dejó muertos de miedo, a pesar de que ellos tienen la mente cerrada a lo sobrenatural, ya que se consideran ateos. He aquí lo que captaron los micrófonos. Se oía un ruido lejano y profundo que pensamos que procedía de nuestro equipo, explica el doctor Aksakov. Pero después de hacer varios ajustes y algunas comprobaciones, nos dimos cuenta que en realidad venían del centro de la Tierra. Nos costaba creer lo que oíamos. El doctor Aksakov continúa su relato y dice: lo que estábamos escuchando era la voz inconfundible de seres humanos, gritando de dolor. También podíamos distinguir claramente
cómo en el fondo de la tierra se escuchaban los gritos aterradores de miles o tal vez de millones de almas en tormento. A partir de este descubrimiento tan espeluznante que sucedió en Siberia, la mitad de los científicos que forman la expedición han renunciado a continuar en el proyecto porque sienten gran miedo, y sea el infierno o cualquier otra cosa, así se va a quedar, y no pasaremos más adelante, concluye este testimonio el doctor Víctor Asakov, de nacionalidad rusa. Con este testimonio, no sabemos si estos rusos estuvieron en verdad a las puertas del infierno o no. Lo que sí es importante conocer es que la Escritura de Dios confirma y afirma que hay un infierno literal donde los confinados serán atormentados con fuego, azufre, gusanos y tinieblas por toda la eternidad. Cuando nos damos cuenta de lo espantoso, de lo espantoso que es este castigo eterno, podemos darnos cuenta del valor que tiene el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz en el Gólgota, ya que Él, siendo Dios, se hizo hombre, y estando en ese cuerpo mortal de carne, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Tenemos que reconocer, y aunque nos duela el alma, y aunque nos parezca increíble, pero Cristo fue maldito por la ley de Dios por causa de nuestros pecados. Libro de Deuteronomios, capítulo 21, versículo 23. O sea que Él tomó nuestro lugar, porque la maldición era para nosotros. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por eso todo aquel que recibe a Cristo como su Salvador y vive conforme a sus mandamientos, ha salido de las tinieblas a la luz y de la muerte a la vida. Pero todo aquel que rechace al Señor Jesucristo y su preciosa sangre que fue derramada, a tal persona, sea hombre o mujer, mejor les hubiera valido no haber nacido, porque su morada eterna será el infierno. En esta tierra, cualquiera puede vivir sin Cristo, pero recuerde que lo espantoso y horrible es morir sin Cristo. Continuaremos. Continuamos con el tema sobre el infierno, y consideramos necesario que todas las personas conozcan esta enseñanza, y no seríamos nosotros fieles ministros del Señor Jesucristo si habláramos o enseñáramos de otros temas bíblicos que también por supuesto tienen su importancia, y no explicáramos lo que es el infierno, y al mismo tiempo no tendríamos ninguna compasión por el pecador si no le advirtiéramos de este grave peligro. Tenemos que admitir que hay muy buenos predicadores que tienen buenos mensajes sobre otros temas, y también hay buenos consejeros, pero no tocan el tema del infierno. Y no olvidemos que como mensajeros del Evangelio tenemos que hablar de lo maravilloso que es el cielo, pero también debemos de hablar de lo tormentoso que es el infierno. El cielo es para gozo eterno y el infierno para tormento eterno. Por otra parte, las mismas leyes morales nos enseñan, y la conciencia humana también lo demanda, que cuando se habla de virtudes, de bondades, de talentos, etc., todo esto tiene que ser premiado y recompensado. Pero cuando hablamos de crímenes, de vicios, de desacato a la ley, todo esto tiene que ser castigado. Y cuando hablamos de leyes divinas, estas tienen su aplicación principalmente cuando la persona abandona el mundo de los vivientes. Para las leyes terrenales hay un dicho que dice que con los muertos no cuenta la ley, pero para Dios sí cuentan los muertos. La Biblia dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Romanos capítulo 14, versículo 9. Algunas personas opinan que cuando uno muere físicamente, en la tumba se acabó todo, pero esto no es así, porque la realidad es otra. Solamente tenemos que recordar la historia del rico y Lázaro, que ya lo expusimos anteriormente. La misma naturaleza moral del individuo
le indica dónde pasará la eternidad. Un justo no podría jamás ir al infierno. Y si eso llegara a suceder, entonces Dios no sería un Dios justo, y desde ese momento dejaría de ser Dios, porque habría quebrantado su propia ley. Y lo mismo sucedería con un pecador, que en su condición de tal, Dios lo proclamara como un candidato a la vida eterna. Eso no sería posible jamás, porque en primer lugar, la ley divina se quebrantaría, y en segundo lugar, que el pecador no se sentiría satisfecho en el cielo, porque él iba a estar con todas sus pasiones carnales, de odio, de lujuria, de blasfemias, de crímenes, de borracheras, de adulterios, de fornicaciones, etc., y ninguna de esas cosas iba a encontrar en el cielo, y su misma naturaleza pecaminosa lo haría sentirse incómodo, y tendría que reconocer que su lugar no es allí, el cielo. Recuerde que estamos hablando de un pecador que entra al cielo sin haber lavado sus pecados en la sangre del Señor Jesucristo. Por otra parte, no se concibe la aniquilación del pecador cuando éste muere físicamente. Y aquí estamos hablando del alma, no del cuerpo, porque, como lo hemos dicho algunas veces, que no sería justo que la tumba sea el punto final de la vida para un justo que padeció tanto en vida por causa de Cristo y del Evangelio. Si la tumba fuera el final de la vida para un justo, entonces públicamente diríamos que la vida cristiana no tendría ningún sentido. Y lo mismo sucedería con un pecador malvado que ha hecho tanto mal en la sociedad y que su castigo final sea la tumba, o sea, dejar de existir, que allí se acabe todo. Esto tampoco tendría sentido y tampoco sería justo. No olvidemos que el infierno no es un cuento de hadas, sino que existe realmente. Recordemos que así como el cielo es eterno, el infierno también lo es. Ambos tienen eternidad, y la eternidad no tiene años. No podemos definirla en ninguna manera. Si alguien a mí me preguntara que qué es la eternidad, lo único que le podría contestar es que la eternidad es eternidad. No tenemos otra respuesta que dar, porque la eternidad no tiene principio y no tiene fin. No puede medirse, no tiene pasado, no tiene futuro, no tiene partes. El ángel más potente que Dios tenga a su servicio puede romper el éter ilimitado, puede recorrer la eternidad y recorrerla por siempre, y jamás encontrará su final. Y así como nadie puede encontrar la cuna y la tumba de Dios, así es la eternidad. No tiene principio ni tiene final. No olvidemos que la vida eterna con Cristo será hermosa, pero la existencia en el infierno será tormentosa. A continuación vamos a incluir un testimonio que fue contado por el protagonista al escritor James Kennedy, y este a su vez lo publicó en su libro titulado ¿Por qué creo? Se trata de un hombre que no creía en Dios, ni en el cielo, ni en el infierno, no creía en los demonios, ni en el diablo, no creía en nada. Era un ateo. Cuando uno muere, decía él, muere como un perro. Y un día le tocó morir a este hombre por causa de un infarto. Y como muchos otros casos como este han sucedido también en otras personas. Este hombre posteriormente fue resucitado y al volver a la vida contó lo siguiente: sentí que me hundía en un lugar de tinieblas, había mucha oscuridad, sin embargo aún tenía cuerpo, me hallé en gran agonía, empujando una inmensa piedra hacia un gran abismo, sentía gran dolor y no podía hacer nada para mitigarlo. Cuando uno está vivo en la tierra, si le pegan un balazo en un brazo, por lo menos con el brazo bueno puede agarrarse el brazo herido y lograr así una leve disminución del dolor. Pero no era así cuando estaba en el infierno. Sentía dolor por todas partes, y ese dolor era peor que cualquier cosa que haya experimentado jamás en este mundo. Ahora habla el escritor y dice: pensé que él nunca había conocido mucho dolor en la vida y le pregunté: ¿alguna vez ha sufrido usted realmente algún dolor que lo haya quebrantado? Bueno, dijo el entrevistado, cuando yo tenía 9 años de edad,
un tren de carga me pasó sobre una pierna y me la dejó colgando de un tendón. De algún modo, recogí mi pierna y me arrastré con ella hasta el cruce de un camino donde fui recogido por un hombre en su auto. Nunca perdí el conocimiento, pero mi sangre, que salía a chorros, salpicó todo el vidrio delantero del automóvil mientras él me llevaba al hospital. Ahora habla el escritor. ¿Qué comparación puede hacer entre ese dolor de su pierna cortada y el que sintió cuando estuvo en el infierno? Ahora responde el entrevistado. El dolor de la pierna herida podría considerarse insignificante en comparación al que sentí en el infierno. Ahora habla el escritor. Una vez yo me quemé una mano, y fue una quemadura muy grave, y experimenté un dolor como ningún otro que yo haya conocido. ¿Alguna vez se ha quemado usted? Sí, respondió el entrevistado. Una vez boté una lata de gasolina, y la llama de una vela provocó un incendio, y se me quemó la otra pierna, o sea, la pierna buena. El dolor fue espantoso, y por causa de esa quemadura, estuve varios días en el hospital. Habla el escritor ahora. No conozco nada en este mundo que se pueda comparar a una quemadura cuando hablamos de sentir dolor. ¿Qué comparación puede hacer usted entre el dolor que experimentó en el infierno y el de la quemadura de su pierna? Responde el entrevistado. El dolor que sentí en mi pierna quemada fue espantoso, pero aquel dolor, aquel sufrimiento en las llamas del infierno era 1000 veces peor que el que sentí cuando se me incendió la pierna. Yo no creía en el infierno, pero ahora puedo decir que el infierno es real, y ningún dolor que se sufra en la tierra se puede comparar con el sufrimiento que se experimenta en el infierno, y lo digo por experiencia propia, porque yo estuve en él. Y para concluir, dice el escritor James Kennedy, este hombre me dijo que cuando se puso a pensar acerca de la experiencia que tuvo en el infierno, le agarró una tembladera que le duró varios días, y así temblando, en forma incontrolable, salió del hospital. ¿Y usted? Sí, salimos ya de este testimonio, y si usted no cree a este testimonio, no está obligado a creerlo, pero sí le recomiendo que crea lo que dice la Biblia con respecto a este lugar de tormento. El Señor Jesucristo no solamente dio esta enseñanza, sino que también lo experimentó. Cuando Él fue a la cruz, fue como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él cargaba con todos nuestros pecados, y el Padre descargó toda su ira sobre Él, como dice Isaías capítulo 53 y versículo 6. Ahí tenemos esa palabra profética cumplida en el Gólgota, y de esta manera salvar a toda la humanidad. Y el Señor, después de sufrir el castigo del hombre y el juicio divino, entregó el Espíritu, y después de muerto, descendió hasta el infierno, según él mismo lo había profetizado en Mateo capítulo 12 y versículo 40. Luego a los 3 días, asciende victorioso del infierno, y con un cuerpo glorificado se levanta de la tumba, venciendo de esta manera también a la muerte, como nos dice el libro de los Hechos, capítulo 2 y versículo 24, que Cristo fue suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Cuando el Señor Jesucristo descendió desde el cielo hasta la isla de Patmos, el apóstol Juan, al ver su gloria, cayó como muerto a tierra. Pero el Señor puso su mano sobre él y le dijo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. Recordemos que Cristo es el único que ha conquistado el infierno, y todos los que creemos en Él, en el Señor, estamos exentos de ir a ese espantoso lugar, pues hemos pasado de muerte a vida. Los que conformamos la iglesia redimida con la sangre del Señor Jesucristo, contamos con un seguro de vida por toda la eternidad. Él mismo lo dijo, que las fuerzas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Mateo capítulo 16 y versículo 18.
amigo, no olvide que el infierno es un lugar de tormento, pero usted no tiene que temblar por eso, porque Cristo pagó un precio muy alto para evitarle esa condenación eterna. Él derramó su preciosa sangre para que usted no vaya a ese lugar de tinieblas. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador y su Señor, sea inteligente y hágalo ahora mismo, antes de que le llegue el momento de la muerte. No confíe usted en esa mentira barata de las misas y de los novenarios que Satanás le ha hecho creer a los ignorantes. Salga de la religión y reciba a Cristo, arrepiéntase de sus pecados y asegure su vida, porque en el infierno son millones los que en este momento están gritando en su angustia y en su desesperación, y lo peor del caso es que no tienen ninguna esperanza de salir, y solamente saldrán en el día del juicio para presentarse ante el trono blanco y el Señor Jesucristo les dicte su sentencia de condenación eterna, y atados de pies y manos serán lanzados al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Hoy es el día de la salvación. Mañana puede ser muy tarde. Al Señor damos toda la honra y toda la gloria, y a usted muchísimas gracias, y que el Señor le bendiga.